queridos hermanos. Esta mañana continuamos con nuestra serie Construir sobre la roca y seguimos abordando pasajes del Antiguo Testamento, que es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a pasar en algún momento al Nuevo, ¿ya? Aunque en las próximas semanas ya debería terminarse esta serie con los pasajes del Nuevo Testamento, pero permanecemos en el Antiguo. Y en esta ocasión, tal como leímos, nos encontramos con un texto bíblico, con un pasaje que ya nos anuncia lo que vendrá después, que es la reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén. Este texto bíblico que acabamos de leer no habla de la reconstrucción en sí, ¿ya? No vemos aquí la descripción de las personas ya trabajando en la obra, no presenta eso. Hay otros pasajes que encontramos en Nehemías que sí hablan de esto de manera más directa, ¿ya? Lo que vemos aquí es un hecho que podríamos decir es introductorio, ¿ya? Es previo, ocurre antes y que llevó a que se concretara después, posteriormente, esta reconstrucción. Tal como ya lo he dicho en otras predicaciones de esta serie, de esta misma serie, nuestro foco en estos mensajes de construir sobre la roca no está puesto, o no debería estarlo, en la construcción misma, ¿ya? En el objeto que se está levantando, sino en las motivaciones que llevan a eso. Esa es la idea, a eso quiero invitarle, hermano. Yo creo que porque el Señor nos está invitando a poner nuestra mirada en cuáles son las motivaciones, cuáles son las intenciones y qué es aquello que dirige y conduce a que se construya o se elabore algún objeto como lo que hemos visto hasta ahora. El por qué se realiza. ¿Y qué nos dice este pasaje sobre eso? ¿Qué fue lo que llevó a la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén? Primero, para poder entender esto hay que ubicar el pasaje en su contexto histórico. El domingo pasado les hablé de esta invasión que hizo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, con su ejército, que sitió y atacó la ciudad de Jerusalén a inicios del siglo VI antes de Cristo. Y producto de este ataque, estamos hablando de una guerra, en esos términos ya, de una batalla, de este ataque de Nabucodonosor con el ejército babilónico a la ciudad de Jerusalén, el templo fue dañado, ya el templo fue dañado, pero no solamente el templo, también los muros y las puertas de la ciudad. Quedó gente viviendo allí. Yo cuando era niño pensaba que en realidad se habían llevado en exilio a todo el mundo, a toda la gente que vivía en la ciudad, pero no. Se llevaron a una parte de la población al exilio en Babilonia, pero también hubo mucha gente y creo que fueron como decenas de miles de personas que partieron en exilio, pero mucha gente se quedó viviendo en la ciudad después de esta destrucción, ¿ya? Después de este ataque. No quedó la ciudad vacía, esa es la idea. Posterior a eso, cuando ya parte de la población es llevada al exilio en Babilonia, se levantaron falsos profetas. Falsos profetas, nos dice la Biblia que eran falsos profetas, porque ellos decían a la gente que estaba ya viviendo en el extranjero, en el exilio, decían, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen, mantengan la paz, la calma, porque el Señor dice que este cautiverio va a durar pocos años. El Señor dice que va a durar muy pocos años y van a volver a su tierra, prontamente, al lugar que el Señor les dio. Pero después se levantó el profeta Jeremías, que de hecho no es él que se levanta, es Dios quien llama a Jeremías. Y él les dice, siendo usado por el Señor, todo lo contrario. Les dice, no, la verdad, todos estos hombres que están diciendo que no se preocupen porque van a volver pronto, van a regresar pronto a la ciudad, es mentira. Esos hombres están mintiendo. Todo lo que han declarado es falso. Porque la verdad, tienen que hacerse a la idea que no va a ser poco tiempo que van a estar en el exilio. Por el contrario, Jeremías les dice, van a tener que permanecer 70 años. Este hombre dice que va a ser menos de 10, no, van a ser 70 años. Así que háganse a la idea desde ahora que va a ser así. Por lo mismo, dice Jeremías, el Señor les manda que no vivan como extranjeros, sino que construyan. Y es un texto que vimos en otra serie del año pasado. El Señor dice a través del profeta Jeremías, construyan casas, tengan familia, tengan hijos, establezcanse en esa ciudad a la que fueron a dar, ¿ya? En ese país extranjero.
Formen su vida ahí, porque van a tener que pasar muchos años, muchas décadas. Busquen la paz. Eso les dice el Señor. Busquen la paz de la ciudad que los recibe. Busquen el bienestar, el florecimiento de esa ciudad. Háganse la idea que van a tener que quedarse allí. Así que se tuvieron que quedar efectivamente muchos años, varias décadas en Babilonia. Hasta que el rey Ciro, que era de otro imperio, del imperio persa, vino, ataca el imperio babilónico y lo derrota. Logra subyugarlo, ¿ya? Y posterior a eso, que Ciro ya se instala con su imperio asirio ahí en Babilonia, firma un decreto para darle la libertad a todos los judíos que se encontraban allí en el exilio y para que pudiesen volver a su tierra. Incluso también vemos en la Biblia que Dios llama mi ungido a Ciro, que era un rey pagano. Era un rey pagano y Dios le dice mi ungido porque Dios utilizó a este rey pagano para liberar a su pueblo y que el pueblo pudiese regresar a su tierra. Otra de las ideas que yo tenía cuando era niño, aparte de eso que toda la gente fue llevada en el exilio, en realidad no fue así, mucha se quedó viviendo en Jerusalén. Otra de esas ideas es que yo pensaba que cuando este rey firma el decreto, bueno, todos los que estaban en el exilio regresan en masa. Todos regresan como de un solo golpe. Pero la verdad es que no fue así. No fue así. Mucha gente siguió viviendo, bueno, y le hicieron caso al Señor y quizás de manera casi excesiva. Porque ya se instalaron en ese país extranjero y se quedaron cómodos allá. Entonces después ya mucha de la gente no quería volver a la tierra que el Señor les había dado a Jerusalén. No querían volver, ya estaban con casa, familia, hijos, con todo. ¿Para qué iban a volver? Así lo veían. Así que mucha de esa gente no regresó a Jerusalén después de que Ciro firma este decreto con esta libertad. Fue un proceso que se fue dando de a poco, ¿ya? Por generaciones, de a poco fueron regresando a la tierra de Jerusalén. Y este relato, el relato de esta mañana que leímos, ocurre cuando estaba reinando Artajerjes, ¿ya? Artajerjes, es importante recordar este nombre, que vino al menos un par de generaciones después de Ciro. ¿Se dan cuenta? Todavía un par de generaciones después de que este decreto es firmado, habían judíos que se encontraban en el exilio, ya no estaban obligados a permanecer allá, pero se habían instalado y estaban cómodos en ese lugar y no habían vuelto a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ocurrió específicamente aquí, en el relato de esta mañana? Lo que vemos en este primer capítulo de Nehemías. El texto dice y comienza así, mostrándonos que le contaron a Nehemías el estado, podríamos decir, deplorable, el mal estado en el que se encontraba la ciudad de Jerusalén y las personas que estaban viviendo allá. El relato lo presenta así, dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad, es decir, que siguieron viviendo en Jerusalén, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, están sufriendo, esa es la idea. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaban en pésimo estado. Estaban pasándolo mal. Probablemente, podríamos decir, quizás hasta con depresión. ¿Quién puede vivir contento en una situación así? Abandonados, viendo parte de la ciudad destruida. Nadie podría permanecer impávido o como que no pasa nada ante una situación de ese tipo. Y esto último, hermanos, es muy grave. El hecho de que los muros estuviesen destruidos y las puertas quemadas. Porque los muros y las puertas cumplían una función muy importante en las ciudades de la antigüedad. Bueno, ahora vemos Chillán no tiene muros, ¿ya? No tiene una puerta de entrada principal. No solamente Chillán, las ciudades de Occidente contemporáneas, modernas, no tienen esas características. Pero sí en la antigüedad las ciudades sí tenían muros, sí tenían puertas y cumplían una función muy importante. No es por un asunto estético, no es porque para que se viera bonita la ciudad, no. Tenían una función de proteger, era para proteger, para cuidar a las personas de posibles ataques. Entonces, mientras más el muro era más grande, mayor, más imponente, más alto, estaba más protegida la ciudad.
Claro, ahora las guerras se dan de otra manera, ahora hay bombardeos, cosas de un avión de lejos, lo hacen a distancia, de hecho, todo, pero en ese tiempo no, era la infantería, podríamos decir, ya los soldados de pie, caballo, van, atacan, y por lo mismo era importante este rol de protección que tuviesen las ciudades a su alrededor, ¿ya? Las ciudades por lo mismo eran fortificadas en la antigüedad. Así que una ciudad con los muros destruidos y con las puertas quemadas estaba totalmente expuesta a los ataques de las naciones enemigas. Cualquier momento podían venir a atacar, podían llegar y pasar. Imagínense el peligro que corrían las personas viviendo allí. Era un tremendo peligro. Se encontraban en una extrema vulnerabilidad los que estaban viviendo allí. Existía un riesgo inmenso de ser atacados. Imagínense, hermanos, si nosotros hoy en día dejáramos las puertas, las ventanas, todo de nuestra casa abierto. La reja, todo abierto. El riesgo, yo creo que ninguno acá nos atreveríamos a eso, a dejar todo abierto. Pero así digo, totalmente abierto, la puerta ni siquiera un poquito cerrada, no, totalmente abierta, las ventanas, todo. Eso casi seguro que en un par de horas ya entran y roban. Yo creo que menos, de hecho. Sí. De hecho, estábamos cotizando cámaras de seguridad acá en la iglesia y yo decía, bueno, pero quizás no es necesario poner a la persona que venía a ver esto de las cámaras, quizás no es necesario poner en estos rincones. Y la persona de las cámaras me decía, si supiera la creatividad del chileno para entrar a robar. Por cualquier parte, cualquier recoveco. ¿Ya? Entonces, imagínense si eso pasa a una escala, estamos hablando de una escala menor, un robo es algo malo, grave, pero una escala menor en comparación cuando se trata de un conflicto, una guerra, un ejército viniendo a nuestra ciudad y entrando. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por lo mismo lo expuesto que se encontraban con los muros en ese estado dañado y con la puerta quemada. Llegar y pasar. Y es justamente por lo grave de esta situación la reacción que tuvo Nehemías. Él le tomaba el peso, entendía la seriedad, la gravedad de esto. El pasaje dice lo siguiente, cuando oí estas palabras, cuando me enteré de esto, me senté y lloré e hice duelo algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Imagínense cuál es la primera reacción. Llorar, hacer duelo, ayunar, orar. E incluso antes de llorar, dice, me senté y lloré. Me senté y lloré. Esa acción de sentarse, yo quiero poner también un poco el énfasis ahí, no es algo secundario. El de sentarse y después llorar. Porque refleja cuán difícil, cuán doloroso es permanecer de pie cuando uno recibe una noticia muy triste, muy fuerte, muy profunda. Cuán difícil es quedarse como que nos da lo mismo, o decir, no, estoy triste. No, es tan grave lo que está escuchando que necesita sentarse primero. Es algo que estremece. Yo creo que quizás a todos en algún momento nos puede haber pasado eso, que recibimos una noticia tan lamentable que uno no la recibe así, como que necesita sentarse. Necesita sentarse, pasar ese momento de dolor en una silla, en una banca. Incluso de repente uno escucha esta expresión o esta historia de que alguien llama a otra persona para decirle, bueno, te tengo que dar una mala noticia, pero siéntate primero, por teléfono. Siéntate primero y de ahí te cuento la mala noticia. Es una reacción casi natural cuando uno oye algo terrible. Así que esta acción de sentarse manifiesta cuánto peso emocional tiene que haber sido sobre él, sobre Nehemías, escuchar el estado en el que se encontraba la gente y la ciudad. Algo muy angustiante. Pero no fue una angustia que lo llevó a la desesperación, ya a volverse loco, o a la desesperanza, porque el mismo pasaje al inicio dice que ayunó y oró. Claro, esa angustia le duele, necesita sentarse, pero no se queda así por siempre. Eso lo mueve a realizar algo, orar, ayunar. Así que Nehemías no fue un hombre que se encegueció por el dolor. Claro, sufrió, es evidente que lo está pasando mal aquí, pero no es algo que lo enceguece, sino que buscó al Señor. Eso lo lleva a buscar al Señor, a buscar de su presencia, a buscar comunión con Él.
porque el ayuno es algo deseable, pero tampoco es algo que las personas o cristianos vamos a hacer todos los días. Es porque de verdad es algo de peso que está ocurriendo aquí. Entonces, esto lo lleva a buscar al Señor. Y eso es clave, hermanos, porque sabía dónde tenía que ir en ese momento de dolor, en un sentido espiritual. Sabía que tenía que recurrir al Señor. Sabía que al único al que podía recurrir, al único que podía derramar su corazón en un momento tal de dolor, era Jehová. Y este pasaje nos muestra cuál fue su oración, porque no nos dice solamente que oró, sino que nos presenta la oración en sí, ¿ya? ¿Qué fue lo que le dijo a Dios? De hecho, la mayor parte de este capítulo nos muestra la oración, tal cual, ¿ya? Literalmente. Y es una oración larga, pero me gustaría leerla y poniendo los énfasis necesarios por lo hermosa que es y también por el contenido que dice. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de tus hijos, de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías comienza por la adoración. Nehemías comienza alabando al Señor, reconociendo la grandeza, la inmensidad de Dios, que es el único que reina sobre toda la creación, el único soberano. Él sabe, Nehemías aquí sabe en esta oración y comienza así porque entiende que se está dirigiendo al Santo de Israel, no a cualquier persona, sino que es al Santo de Israel, que no es como estar hablando a un amigo, sino aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, dice la Escritura. En sus palabras nosotros podemos ver, hasta casi palpar, sentir la intensidad de lo que está diciendo. Podemos ver que Él está clamando con todo su ser, desde lo más profundo de su corazón, que Él está dejando su corazón delante del Señor. Y se dirige y comienza así con palabras de alabanza, pero no es solamente palabras de alabanza, sino también clama por perdón. Inevitablemente lo lleva esto a pedir perdón. Hablábamos hoy día en la mañana en quienes somos, vimos la liturgia, ¿ya? ¿Por qué tenemos la liturgia que usamos aquí en la iglesia? Y les explicaba a los hermanos que el modelo de liturgia reformada clásica, que es la que usamos aquí, quizás con algunas variantes, se toma a partir de la visión de Isaías, que encontramos en Isaías 6. Isaías que se ve confrontado a la gloria del Señor, a la majestad de Jehová. Y eso inevitablemente, verse frente a la majestad, a la santidad del Señor, inevitablemente lo lleva a reconocer cuán pecador es. Cuán pecador es. A darse cuenta que no puede permanecer de pie. Que incluso Isaías dice que él siente que va a morir en ese momento.
ante tal santidad. Entonces vemos cómo la gloria lleva este reconocimiento del estado en el que estamos. Lo mismo pasa aquí con Nehemías. Él se enfoca en alabar, en mostrar cuán grande es el Señor. Como dice al inicio, la oración dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Fuerte, grande y temible eres el Dios de los cielos. Y eso, por una reacción natural, lo lleva a reconocer cuán pecador es Él y cuánto ha pecado el pueblo del cual Él forma parte. Él entiende que lo que están viviendo es consecuencia del pecado de ellos. Él sabe que no es porque simplemente Nabucodonosor los atacó varias décadas antes, sino que es la consecuencia de cuánto ellos fallaron al Señor, de que se rebelaron, que se alejaron de su palabra. Él mismo dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti. A ese punto, en extremo, no hemos guardado los mandamientos. Y enseguida, inmediatamente, después de venir en arrepentimiento y fe, podríamos decir que hace algo así como cobrarle la palabra al Señor. Él le cobra la palabra al Señor. Pero ¿en qué sentido? ¿A qué quiero apuntar? Que le pide a Jehová que manifieste aquello que Él ya había prometido. Él le dice: bueno, prometiste esto, Señor, en humildad te pido que ahora se haga realidad. Algo así, ¿ya? Cuando le dice: tú prometiste que si pecábamos nos esparcirías. Estoy parafraseando, ¿ya? Nos esparcirías si pecábamos. Sufriríamos la consecuencia de nuestro pecado. Pero también prometiste que si volvíamos a ti, nos recogerías y nos harías volver al lugar que nos diste. Por favor, escucha esta oración. Eso está diciendo Nehemías. Señor, escucha esta oración. Le pide al Señor que recuerde sus promesas. Esa es la idea, que recuerde sus promesas. Las promesas de bendición, de misericordia, de gracia. Gracia porque es un amor incondicional hacia su pueblo. No lo merecen, pero recurre clamando por gracia. Y por lo mismo le pide al Señor que el oído de Él esté atento a esta súplica. Le ruega que Él abra las puertas, que toque el corazón del rey para el que trabajaba. Cuando le dice: conceda ahora buen éxito a tu siervo, está hablando de sí mismo. Concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Uno puede decir: ¿pero qué varón? ¿A cuál se está refiriendo? Porque yo servía de copero al rey. Ahí uno entiende que se está refiriendo al rey, porque se va a dirigir a él. Y eso nosotros lo vemos en el capítulo siguiente, ¿ya? Que hay un diálogo, una conversación. De todas maneras le inicia el rey, pero esa es la idea. Él espera que el Señor prepare el corazón del rey y lo prepare a él también para esa conversación que tendrán después. Y como les decía, que podemos ver en el capítulo 2, donde el rey finalmente le brinda la ayuda para la reconstrucción de la ciudad. Así que Nehemías clama por perdón, pero también le ruega a Dios que abra las puertas encontrando el favor de ese rey. No se queda de brazos cruzados ante una situación catastrófica. Muchas veces nosotros vemos algo terrible, algo que nos choca, que nos duele, y nos bloqueamos. No sabemos qué hacer. Eso, no sabemos qué hacer muchas veces. No estoy diciendo siempre, pero a veces nos pasa eso. Quedamos rígidos. Dependiendo también del carácter de la persona, algunos van a quedar por siempre así, otros quizás van a hacer un primer tiempo y después van a reaccionar, van a encontrar o buscar solución. Eso depende del carácter, pero quizás nos pasa eso, que en una primera instancia nos bloqueamos. Pero aquí vemos que él buscó una solución. Está recurriendo al Señor. Va a hablar con el rey. Pone su confianza, no en sí mismo, sino en el Señor en búsqueda de esa solución. Y el texto bíblico de hoy termina ahí, finalizando el capítulo 1, ¿ya? Pero como ya les dije, la historia continúa en el capítulo 2. De manera natural, el relato, no solamente en cuanto al capítulo, que el 2 después del 1 es obvio, pero el relato es naturalmente lo que sigue después, es lo que corresponde al resultado de lo que vemos hoy día, ¿ya? Así que les invito a que sigan leyendo.
Les invito a que sigan leyendo porque no lo vamos a leer ahora, sino que después ustedes pueden leer en su casa el capítulo 2. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos extraer de este pasaje bíblico? ¿A qué podemos concluir? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo hoy a través de esta oración? Bueno, lo que vemos al inicio, esta noticia que recibe, la reacción de Nehemías y la oración que hace. En primer lugar, la importancia de tener convicción de pecado y de clamar por perdón. ¿Creemos eso? ¿Que necesitamos tener convicción de pecado y clamar por perdón? Yo no soy de esos predicadores, amén, amén, no soy de ese estilo, pero ¿creemos eso? Amén. Porque la verdad es que yo creo que de una u otra manera, de forma más o menos explícita, más o menos directa, cuando predicamos, hablamos sobre la naturaleza pecaminosa del ser humano. Como les digo, quizá algunas predicaciones esa verdad es más evidente, más explícita, y en otras quizá no tanto, pero de todas maneras está presente, de una u otra manera, ¿ya? Predicamos de eso, la naturaleza pecaminosa del ser humano, la necesidad de ser salvos por gracia, la necesidad de crecer en santificación, cosa que no es automática, ¿ya? Porque siguen estando los restos del viejo hombre en nosotros. Sabemos que somos pecadores, yo creo que todos los que estamos acá entendemos eso, o la mayoría, no sé, cada uno con su conciencia. Sabemos que somos pecadores y que necesitamos pedirle perdón al Señor cada día por lo que fallamos. El problema, hermanos, porque podemos saberlo, pero el problema es cuando asumimos esta verdad como una doctrina, como un dogma, como la teología a la que nos suscribimos, pero no la vivimos en el día a día. Como les dije, yo creo que todos vamos a decir amén ante esta verdad, en el sentido de que entendemos que es así, somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón y de la gracia del Señor que se derrama. Lo sabemos, lo entendemos, pero no necesariamente vivimos de esa manera en el día a día. Claro, lo declaramos como una verdad del Evangelio, como una doctrina, pero en lo cotidiano. Porque la verdad, hermanos, que nos sirve solamente estar convencidos doctrinalmente que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento si en la práctica no lo hacemos. ¿Me entienden? Tenemos que estar convencidos de esta verdad, ¿ya? Pero no es suficiente estar convencidos solo doctrinalmente si en el día no vivimos así, en el día a día. Si no lo hacemos, no lo aplicamos, no lo encarnamos en nuestra vida. Porque puede quizás que asumamos una ortodoxia, una teología estricta, confesional, y decimos, esta es la verdad que dice la Escritura y yo la creo. Puede que digamos eso y que lo asumamos, quizás incluso sinceramente, no estoy diciendo que no, sinceramente. Pero quizás no necesariamente estamos viviendo una ortopraxis, es decir, una forma de vivir día a día en todas las áreas que sea de acuerdo con esa verdad. Puede que ocurra. Finalmente vivimos en un mundo caído y en el mundo caído nuestras vidas siempre van a tener incoherencias porque estamos en este camino de santificación, fallamos. Y fallamos porque existen esas incoherencias. Muchas veces abrazamos una verdad, pero no necesariamente la encarnamos. No necesariamente la aplicamos en cómo vivimos. No sé si ustedes han escuchado la expresión ateísmo práctico. Ateísmo práctico. Se refiere al hecho de que alguien puede confesar ser cristiano. Podemos confesar ser cristiano. Pero quizá en el día a día podemos llegar incluso a vivir como ateos. Una cosa es la profesión verbal, lo que decimos, pero otra cosa es la vida. Puede que llegue a ocurrir eso. Declarar fe. Jesucristo es mi Salvador. Creo que soy salvo por gracia. Necesito arrepentimiento. Pero en el día a día estar viviendo como si no fuéramos cristianos. Cuando ocurre eso de que no existe, como les decía, una coherencia entre lo que proclamamos y decimos ser y cómo vivimos. Y aquí en este relato vemos cómo Nehemías
se estremece hasta lo más profundo de su ser. Él, vemos incluso por las palabras, por la forma como se presenta esta oración, que él no pide perdón como algo mecánico. No es algo mecánico. No es que, sí, tengo que arrepentirme, me arrepiento, Señor, listo, ahora viene la gracia y punto. No, no es algo automático o aprendido, sino que él derrama su corazón frente al Señor. Lo derrama, él reconoce con vergüenza. Uno puede deducir del relato que él reconoce con vergüenza que él y su pueblo han pecado, que obraron de una manera totalmente opuesta a la voluntad de Dios, que fueron rebeldes. Él reconoce, como les dije anteriormente, que todo lo que estaban viviendo era consecuencia del pecado que habían cometido. Él lo dice abiertamente. Y no como firme, con orgullo, no, todo lo contrario, lamentándose de eso. Y esto inevitablemente, hermanos, lo lleva a pedir perdón. Arrepentimiento y perdón tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano, arrepentimiento y perdón. No se trata de orgullo, no se trata de arrogancia. No hay otro camino posible. Por eso confiesa el mal que han cometido y ruega al Señor que a pesar de todo eso, a pesar de todo ese mal, Él puede acordarse de su pacto. Bueno, el Señor se acuerda de todo porque es Dios, pero aquí hay un antropomorfismo. Habla a Dios como si fuera un ser humano, pero sabemos que es Dios, que Él se acuerda, pero le ruega que se acuerde del pacto y que manifieste su misericordia. Aquí es cuando necesitamos preguntarnos, hermanos, ¿reconocemos sinceramente nuestro pecado? ¿Sinceramente nuestro pecado? ¿Le pedimos perdón al Señor por eso? ¿Desde lo más profundo de nuestro ser? ¿O lo hacemos simplemente como una práctica mecánica? Casi como que fuera algo automático, una costumbre, un discurso aprendido. Ojo, no estoy respondiendo por cada uno conoce su relación con el Señor. A mí no me corresponde decir este sí, este no, para nada. Nosotros no podemos empezar a evaluar la fe de los demás, ¿no? Cada uno conoce su relación con el Señor. ¿Qué tan profunda es la convicción de pecado que tenemos? ¿Qué tan profunda es? ¿Qué tan profunda es la necesidad de clamar al Señor buscando su perdón? Es necesario que estemos meditando en esto, para que no tengamos simplemente una práctica religiosa. Como que sabemos que hay ciertos hábitos que hay que cumplir y dentro de esos hábitos pedirle perdón al Señor. Claro, es verdad, existen los hábitos espirituales, pero que el hábito espiritual no sea una costumbre, algo mecánico que se da como una rutina, no. Sino una búsqueda constante, radical y sincera de venir al Señor en arrepentimiento y fe. Que es algo que, como les decía, que sale desde lo más profundo del ser. Como nosotros lo podemos ver aquí con Nehemías. Podríamos decir algo que nace desde la fibra más interna de nosotros. En segundo lugar, la importancia de confiar en las promesas del Señor. Nehemías en su oración recordó lo que Dios había prometido y se aferró a esa verdad, se aferró a esa promesa. Jehová lo dijo así. Y él se dio cuenta que este era el momento que necesitaba de poner su seguridad en esta verdad, Nehemías. Y este es un tema sobre el cual nosotros hablamos hace un par de predicaciones atrás. La importancia de confiar en lo que el Señor ha prometido. No lo que se me ocurre, el Señor me ayuda, ¿no? Como mi genio de la lámpara. No, en lo que el Señor ha prometido. Y en esa ocasión les dije, y lo reitero, no en lo que Dios puede hacer, lo que se me ocurre, sino en lo que Él ha dicho que hará, en su palabra, claramente, lo que ha dejado por escrito en la Sagrada Escritura. Porque el Señor, como le dije también en esa ocasión, dice y hace, promete y cumple. ¿Qué mayor seguridad podemos tener nosotros que esto es así?
que el Señor es fiel, como les decíamos, fiel a su pacto, fiel a sus promesas, fiel a Él mismo. Y nosotros lo podemos ver constantemente en su palabra, cómo Él va cumpliendo, y quizá de una manera muy plena en el Nuevo Testamento, cómo Él va cumpliendo todo lo que Él había prometido. Y aún de manera más plena en la persona de Jesucristo. Jesucristo como aquel en el cual se cumplen todas las profecías mesiánicas, todas las cosas que fueron anunciadas. Y nosotros lo podemos creer y debemos creerlo por la convicción que trae y debe traer a nosotros su Espíritu. Podemos descansar en el hecho de que aunque nuestra fe flaquee, el Señor siempre es fiel. Porque nuestra fe puede tambalear. Nuestra vida puede atravesar por momentos de inestabilidad, de duda, de incertidumbre. Pero Dios no cambia a pesar de eso. Dios no cambia. Dios no es fluctuante. No se mueve y a veces sí, a veces no. No es inestable. Su misma palabra dice que Él es el mismo. Ayer, ahora y siempre. Es el mismo. Así que estamos llamados a descansar en Él, a encontrar reposo en su palabra. Y en tercer lugar, la importancia de poner nuestra confianza en lo que Dios puede hacer. ¿Ya? Les decía recién de esto, descansar en lo que Él ha prometido, ahora en lo que Él puede hacer. Porque además de pedir perdón y aferrarse a las promesas del Señor, Nehemías confió en que Jehová podría obrar en el corazón del rey y así encontrar una solución al problema que estaba viviendo la ciudad de Jerusalén y su gente. Él dice al final de esta oración, lo reitero porque ya lo hemos leído: conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, el rey. Este hombre, Nehemías, le pidió al Señor algo muy concreto para el futuro, algo muy específico, y lo hizo poniendo su esperanza en Él, creyendo en su poder, en su soberanía, en su autoridad. ¿Qué tanto confiamos nosotros en lo que Dios puede hacer? ¿Qué tanta confianza nosotros ponemos en el poder, en el obrar de Dios? ¿Qué tan madura es nuestra fe en ese sentido? Porque probablemente todos nos encontramos en eso, en algún momento, en ese tipo de situaciones donde esperamos que Dios abra una puerta. Decimos: Señor, por favor, escucha esta oración. Haz esto, por favor, Señor. O que Él allane el camino en alguna situación. Y frente a esto, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Ponemos nuestra confianza en que Dios tiene el control? ¿O existe quizá un ápice de duda, de incertidumbre? Es como, quizá el Señor no me está escuchando. Quizás no lo decimos, pero como en un rincón del cerebro, del corazón, hay un pequeño rincón. Puede que exista un poco de duda. ¿Nuestra esperanza está puesta en Él o en lo que nosotros podemos llegar a conseguir por nuestros medios? Bueno, tampoco se trata de decir tenemos que hacer esto, ¿ya? Aquí está la receta, no. Como si la Biblia fuera un manual. No se trata de eso. Como si nos indicara los pasos a seguir que se van cumpliendo de manera automática. No, porque pondremos nuestra confianza en lo que Dios puede hacer si nuestro carácter va siendo moldeado. No es como, miren, aquí está la receta, así tienen que hacerlo. No, nuestro carácter tiene que ir siendo moldeado. Y eso ya lo hemos dicho todas las predicaciones. Es un proceso. Es un caminar, es la obra del Espíritu Santo que va perfeccionando esa obra del Señor, valga la redundancia, en nosotros. Entonces necesitamos vivir en el día a día este proceso de transformación que es obrado por el Espíritu Santo en nosotros, porque solo así nuestra fe puede ir madurando, a tal punto que descansemos o aprendamos a descansar en la soberanía del Señor, en su voluntad que es buena, es perfecta, es agradable. Así que fe y confianza van de la mano con el proceso de santificación. Van de la mano con el proceso de santificación.
con esto de que nuestro carácter vaya siendo moldeado y transformado por el Espíritu, de crecer espiritualmente con el Señor, aferrado a Él. No lo que se va a dar de un día para otro, porque el Señor no lo ha querido así, y su palabra es clara, que es hasta que estemos, esto es un caminar hasta que estemos en la presencia del Señor. Que el Señor sea guiando nuestros pasos y que nuestro carácter siga siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Oremos.